Los voy a invitar a leer conmigo unos textos, yo les voy a leer, pero el mensaje de hoy es pasar de la religión de un templo a un culto íntimo en el corazón. Y esto es, creo, parte del anticipo de lo que vamos a vivir en el retiro, buscando una intimidad con Dios. Primera de Corintios 1, 22, 25, el apóstol Pablo dice: porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría, dice, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú hablándonos esta mañana y plantando, Señor, a través del Espíritu Santo esta palabra y esta verdad en el corazón de todos nosotros. Déjanos saber tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 4 versículos. Y en estos 4 versículos está la síntesis de la predicación de quizás toda la vida del apóstol Pablo. Cristo en la cruz es el símbolo del amor de Dios, y frente a ese amor nadie puede ni debe permanecer indiferente. Todos tenemos que tomar una posición y todos tenemos que dar respuesta. Esto es sencillo. En términos teológicos, profundo, pero es un mensaje sencillo. Pablo dice, es Cristo. A algunos les resulta una locura. Y Pablo mismo nos anuncia 2 respuestas que son negativas. La de los judíos fue la primera respuesta negativa que Pablo anticipa y dice, Cristo crucificado es un escándalo. Porque yo no podía entender un Dios crucificado, un Dios perdedor. Y para los griegos, que lo consideraban una locura. O sea, Cristo planteó un dilema en ese tiempo: o una locura o un escándalo. Los judíos, por supuesto, esperaban manifestaciones espectaculares del Mesías, de la presencia de Dios, como había ocurrido en Egipto, cuando los liberó en el Antiguo Testamento, y se relata. Ellos estaban convencidos que iba a surgir de la misma manera el Mesías. Jesús, sin embargo, los desafió a la religión judía, a la religión del templo, la desafió mostrando que Dios estaba con él, descendiendo a la cruz, aceptando la derrota. Esto es lo que nosotros decimos: a veces hay que menguar para crecer, perder para ganar. Pero para muchos eso es escandaloso. Aún dentro del cristianismo, porque han comprado un cristianismo distinto al cristianismo del Evangelio, al cristianismo de la palabra. Muchos están viviendo el cristianismo pensando en un cristianismo de éxito, de prosperidad, de tantas cosas. Y en Grecia, los sabios, que no creían en los milagros, se fiaban solamente en la razón, porque eran como los iluminados del siglo XVII, a quien desde entonces, para ellos la muerte no respondía a ninguna lógica humana, y era una locura pensar que alguien muriendo podía liberar. Para ellos muerte en su cabeza era derrota. Y los 2 argumentos estos, ahora voy a ir al mensaje, son denunciados por Pablo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener cuidado, porque esos argumentos se pueden filtrar dentro de las comunidades cristianas. Puede haber entre los cristianos quienes razonen como judíos. Y usted después hace su evaluación, considerando la fe y la religión como medio para obtener gracias y para obtener milagros. Y puede haber cristianos que se comporten como griegos, que se vuelven humanistas y que juzgan de acuerdo a criterios de hombres en vez de a criterio de Dios. Blas Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. La fe se procesa en el corazón, no en la cabeza.
Por eso es la invitación, pasar del templo al corazón. Eso es lo que vamos a plantear en este retiro. Pasar la palabra de la cabeza al corazón. Pasar la religión de un servicio a un modo de vivir. A razonarse no con la cabeza, pero con el corazón. Porque aún el corazón que acepta a Cristo no se equivoca nunca. Aunque las razones parezcan, aunque las circunstancias, contárnoslo a nosotros con todo lo que hemos vivido esta semana. Voy a ir al mensaje. Juan 22, 13 al 25, dice que este versículo dice así, estos versículos dice así: como se acercaba la Pascua judía, y ahora les pido que yo los voy a leer, pero después le vamos a dar un enfoque distinto a lo que normalmente hemos enseñado o hemos entendido por estos versículos. Quizás hace 2000 años atrás el Señor estaba entrando en su ministerio. Cuando comenzó su ministerio antes de la Pascua, unas semanas antes de la Pascua, quizás en un día como estos, hace 2000 años atrás, el Señor entraba al templo y limpia el templo de los mercaderes. Es lo primero que relata el evangelista y todos los evangelistas. Dice, como se acercaba a la Pascua judía, un día como hoy, Cristo subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, sacando las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto, el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Y Jesús les contestó, derriben el santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron, 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. A propósito, estoy leyendo la versión latinoamericana, una versión católica. Me gustó. Y en el Nuevo Testamento no tenemos diferencias. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Y eso sigue siendo verdad hoy en día. Él sabe por qué estamos acá. Él conoce nuestro interior, nuestro corazón. Ese es el órgano que produce la vida, donde emana toda la vida que genera el ser interior. Jesús conoce y sigue conociendo los verdaderos motivos de nuestro corazón. Ahora, la escena de la expulsión de estos mercaderes viene referida en los 4 evangelios. Quiere decir que ha sido importante para el ministerio de Jesús. En el tiempo de la Pascua, les pongo un dato histórico, Jerusalén estaba llena de peregrinos, hervía la gente por las calles porque venían a celebrar las fiestas judías, a ofrecer sacrificios y a cumplir promesas. Muchos venían una vez en la vida, pero venían en ese día. Si tenían que elegir cuándo ir, trataban de ir en la Pascua, a ofrecer sacrificios. Y una ciudad que normalmente tenía 50.000 habitantes, para esa época, en la época de Jesús, llegó a congregar 180.000 habitantes. Imagínate vos, en términos de hoy, de la ciudad de Miami o de donde estés, ¿qué pasaría si casi se cuadruplica el número de habitantes para una semana? Muchos venían de países lejanos, habían ahorrado lo necesario para hacer el viaje de su vida, como dice el Salmo 84:6, el viaje santo. La gente quería llegar a donde estaba Dios y viajaba. Y durante los días de fiesta, durante toda esa semana, estamos viviendo esa semana pre a la Pascua, iban al templo
a orar. Hay gente que iba, como hoy sigue habiendo, que viene sola, porque también se duplica o triplica la asistencia de los cristianos durante la época de la Pascua. Eso es sabido. Y durante estos días iban al templo a orar, a pedir consejos a los sacerdotes. Por ahí veían al pastor Eduardo un poco y trataban de tocarlo, de estar con él. Se acercaban a Orville, iban a entregar ofrendas generosas. Pero fíjense esto, tenían que entrar al templo con monedas de bronce. ¿Por qué? Porque eran las únicas que podían circular adentro del lugar santo. La moneda del Imperio Romano, el denario romano, era considerado impuro. Por eso había mesas de cambio. Porque la gente venía con las monedas de su lugar, pero necesitaba una moneda santa para entrar al templo. Tenía que ser un trueque. Y entonces eran canjeados en esas mesas que Jesús volteó. Pero imagínense, para los comerciantes era, ¡ay papá! Venían 180.000, o sea, 130.000 personas más que tenían que cambiar moneda, que tenían que comprar sacrificio. Eran unas pocas semanas, pero no las podían dejar escapar. Hacían usura. Pasaban todo el día comerciando, desde la mañana del amanecer hasta bien entrada la noche. Y los sacerdotes, que eran además de todo judíos, no podían dejar escapar esta oportunidad tremenda de hacer dinero. Y claro, se metieron en el mismo negocio. Dijeron, para que hagan negocio los otros, vamos a poner nosotros las mesas. Y encima las santificamos. Y entonces durante las 3 semanas anteriores a la Pascua, oficialmente la gente del templo habilitaba todo el templo, no para el rito, sino para la periferia, para vender corderos. Dice que en la puerta del pórtico de Regio se llegaban a vender 180.000 corderos para sacrificios. Increíble. Y al final de una escalinata de la parte sudoccidental que introducía al templo, se habían preparado las 4 mesas para el cambio de monedas a un interés del 12%. Te lo cuentan los historiadores. Usura. Dentro y fuera del templo, el vaivén, el ir y venir de la gente era tan indescriptible como era el ruido de algarabía de toda la gente. Y toda la gente, imagínense 180.000 corderos sacrificados, la cantidad de pieles que había para vender. El negocio periférico era tremendo. Esto me quieren vender la foto del Mercedes-Benz que chocó mi hijo el sábado pasado. Imagínate, ya quieren hacer negocio. Imagínate los que agarraban las pieles de cordero, que querían. Los que se estaban beneficiando verdaderamente eran los comerciantes aristócratas que estaban ligados a la secta de los saduceos, que eran los que en ese momento estaban dirigiendo la religión oficial judía. Eran parientes, eran de la familia de Anás y de Caifás, que mantenían el control del templo. La casa de oración había sido transformada por sus propios ministros en un mercado. Y el episodio que narran estos evangelistas hay que entenderlo en este contexto. Jesús no trabajó acá con una alegoría. Jesús trabajó en un contexto real. Habían prostituido de comercio la casa de Dios y habían sacado el verdadero sentido que hasta ese entonces existía, pero llega Jesús a cambiar todas las cosas. Y no cuentan los evangelistas las emociones que Jesucristo pasó en ese momento. ¿Qué pensaría mientras trenzaba las cuerdas? Porque ni me dio palabra, fue y empezó a los latigazos. Juan es el único de los evangelistas que aclara que además de todos, echó a los bueyes y a las ovejas. Fueron expulsados. Pero la realidad, lo que quiero decirles hoy en día, con este mensaje, es que Jesús, el primer acto que Jesús hace en el templo, no fue castigar a los que estaban lucrando con la religión. El primer gesto de Jesús fue
decretar el fin de una religión llena de sacrificios, de ofrendas animales, dejando ver que Dios ya había rechazado eso antes, y les recuerda a los profetas: ¿de qué me sirve la multitud de sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de sangre de animales cebados, de sangre de novillos, de corderos, de chivos. No me agrada. Isaías 1. Se fue hasta allá Jesucristo. En la prueba máxima de amor que Jesús estaba a punto de dar, vendría después la indicación de que ese es el único sacrificio agradable al Padre, y continúa siendo hoy. Y hago énfasis en eso, porque a veces nos volvemos muy litúrgicos y muy sacrificiales, pero somos hipócritas en nuestro corazón en el lugar que le damos a Jesucristo. Primera de Juan 3:16 dice: hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Este gesto realizado por Jesús en el templo es sorprendente. ¿Por qué? Porque nadie esperaría semejante reacción de una persona que ellos consideraban un maestro de la ley, un religioso, un manso y humilde además, como dice Mateos. Pero la explicación de lo que hizo Jesús la dan las dos frases que él mismo pronunció. Primero dice: saquen eso de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Él se estaba refiriendo a una profecía, un oráculo de Zacarías, que después de anunciar la llegada de un mundo completamente renovado, y Jesús estaba renovándolo en ese momento, dice que el Señor sería rey de la tierra. Y el texto dice: ya no habrá en aquel día mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Zacarías 14:21. Purificando el templo de mercaderes, Jesús estaba pronunciando una condena severa e inaceptable de toda mezcolanza de religión con dinero, del culto, del amor a Dios con los intereses económicos. Y creo que muchas iglesias hoy en día tienen que aprender esto, porque estamos volviendo a vender favores de Dios, cuando los favores de Dios son por gracia solamente. Aún dentro de los templos cristianos, muchos cristianos tienen que pagar para recibir favores, llámese a través de ofrendas, a través de diezmos, a través de manipulaciones o de lo que fuera. Están desestimando la gracia absoluta y poderosa del Señor. Gracias a Dios porque nunca nos enseñaste esto, Orville. Gracias a Dios porque esto en esta casa no se da. Lo tenemos claro. Pero usted salga, dé una vuelta y va a ver cómo a través de venta de tantas cosas, desde literatura hasta enseres, hasta artículos de regalo, se trata de comercializar un mensaje que es por gracia y es para todo el mundo. Entonces, para evitar peligrosos equívocos, Jesús le dice a sus discípulos, les voy a leer Mateo 10, 9 y 10, gratuitamente recibieron, gratuitamente tienen que dar. Querido, nuestro ministerio es por gracia, porque se nos dio inmerecidamente. ¿Cómo podemos nosotros dar gracia habiendo recibido gracia? Perdonando, avanzando a pesar de, tratando de ser como es Jesús. Sin embargo, la enseñanza más importante de este hecho que se describe en los evangelios es cuando Jesús contesta: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Ya ahora no se refería al comercio exterior y al tráfico indigno que se desarrollaba, y al comercio y a la venta de canonjías, sino a la inauguración de un nuevo sistema de adoración, a la instauración de un nuevo templo. Él estaba anunciando un culto nuevo al santuario de nuestro cuerpo. Todo eso se va, pero ahora habito en sus corazones, en 3 días. Los judíos estaban convencidos, y ustedes los pueden ver cuando ven el diálogo con la samaritana. Los judíos estaban convencidos de que Dios tenía su morada en el templo. ¿Cuántos cristianos piensan que Dios tiene la morada en esto que nosotros llamamos lugar de reunión? Muchos llaman templo y piensan que Dios solamente trabaja acá.
Jesús lo que dijo antes de empezar su ministerio es: muchachos, esta religión ya se cumplió y el contenido tiene que cambiar completamente para volver al plan del Padre. Esto empezó en el paraíso con una relación íntima con Dios y va a terminar en el Edén con una relación íntima con Dios, y el único mediador soy yo. Y después, si leemos Mateo, cuando se rompe el velo, cuando Jesús ya entrega su último suspiro, es que en ese momento ya no existían más lugares sagrados, espacios sagrados donde el hombre no podía entrar. Ahora tenemos acceso a Dios. Ya no hay, para un hombre que camina con Cristo, no hay lugares profanos. Llegó a su fin esto de no tener relación con Dios, porque ahora Cristo es nuestra relación con el Señor. Y donde quiera que nos encontremos, hoy en este lugar habemos 40 o 50 templos del Señor, distintos templos, porque el templo está en nosotros. El encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios ya no es en un salón, es en el corazón. Eso es lo que sigue diciendo Jesús. Es en el corazón donde yo te voy a buscar. Es en el corazón donde yo resucité, en tu corazón. Créeme, mujer, le dijo, ya en este monte, le estaba diciendo el Señor a la samaritana, ya ni en este monte ni en ningún otro lugar se va a dar culto al Padre. Ahora, los que realmente me adoren, me van a adorar en espíritu y en verdad, como verdaderos adoradores. Y les voy a leer para concluir algunos textos del Nuevo Testamento que lo aclaran. Romanos 12:1 dice Pablo: ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el verdadero culto. Esa es la única forma de entrar a tener comunión con el Padre en nuestro corazón. Santiago lo concretiza aún más y dice: a una religión pura e intachable a los ojos de Dios, en la que consiste, escuchen esto, miren qué práctico, en cuidar a los huérfanos y a las viudas en necesidad y no en dejarse contaminar por el mundo. Santiago 1:27. ¿Quieren religión? Cuiden de los necesitados. Estos son los sacrificios que nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer, y ya no se ofrecen en un lugar separado, en un lugar sagrado, ni mediante ritos, sino mediante la vida misma. Ahora te quiero decir una cosa: para mucha gente es mucho más fácil venir una vez por semana y tomar una hostia y volver a punto cero a través de ese sacrificio de ir a un lugar o una misa, en vez de ir a ayudar a alguien. Jesús, resucitando de los muertos, nos mostró que el propio Padre colocó en Jesucristo esa piedra angular, esa piedra fundamental en que todos creemos, es Jesucristo resucitado. Dice Pedro, miren cómo nos exhorta Pedro a unirnos a Cristo. Primera de Pedro 2:4-5, piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Y dice, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay ningún otro sacrificio más que aceptar y rendir nuestra vida al señorío de Cristo. El único sacrificio agradable a Dios es El único sacrificio agradable a Dios es aceptar a Jesús, pero también lo fue en el Antiguo Testamento, es una constante. En el Antiguo Testamento, el pecado que el Señor señalaba vez tras vez a todos era la idolatría. Y en el Nuevo Testamento, el único pecado imperdonable, está muy cerquita de la idolatría, es idolatría, porque es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el negar a Jesucristo. Es un todo. No podemos decir
que hay cosas que yo puedo hacer en un lugar específico que me van a traer salvación. Y lo que Santiago aclara es, quien se inclina ante un hermano o una hermana está haciendo un gesto sacerdotal al servirlo. Está mostrando el templo de Dios y hace subir al cielo una fragancia agradable. ¿Qué sentido entonces tienen las liturgias, los sacramentos, las oraciones, a veces las intercesiones de los santos? Nada. No le agregan a Dios nada, agregan absolutamente nada, son solamente manifestaciones religiosas, y Dios no quiere manifestaciones religiosas, Dios quiere un culto en nuestro corazón. Nuevamente, el bautismo, la Eucaristía, que son sacramentos establecidos por la Biblia, lo único que hacen es mostrarnos signos mediante los cuales Dios comunicó su Espíritu Santo a nosotros y dan la respuesta de nosotros hacia haber entendido y haber recibido con gratitud ese obrar de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un error pensar que cualquier sacrificio, del que fuere, por eso me indigna tanto a veces cuando veo sacrificios humanos, gente de rodillas lastimándose o caminando. No pasa nada, no agrega nada. Lo único que hace por ahí es, no sé si lo hace, es cambiar tu conciencia. Pensar que pagaste algo, pero si pudieras pagar, entonces no sería por gracia. Y si no fuera por gracia, no valdría. Porque hay gente que pudiera pagarlo y otros que no pudieran pagarlo. Lo que el Señor dice es, aceptame a mí, caminá conmigo, déjame vivir en tu corazón. Y entonces te vas a convertir en un templo del Espíritu Santo, en un templo donde yo voy a ir a buscarte todos los días, todas las mañanas, 24 horas por día, 7 días a la semana. ¿Qué tal? Voy a estar viviendo con vos y vos vas a estar viviendo conmigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Qué buen momento para acordarnos de esto, antes de la Pascua, que simboliza el sacrificio del Señor. Cada vez que llega en la mesa de la Santa Cena de la Eucaristía, es eso lo que recordamos. Que Cristo se metió en nuestros corazones y ahora ya somos parte de esa familia. El Señor les bendiga. Amén. Gracias, Eduardo. Aleluya.